asombroso viaje de las matemáticas hacia la física y la computación, a cargo del doctor Didier Ojeda Guillem. El doctor Didier Ojeda Guillem es profesor e investigador de la Escuela Superior de Cómputo del IPN y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de nivel 1. Sus áreas de interés son la física matemática, la mecánica y la óptica cuántica, campos en los que ha publicado diversos artículos de investigación. Además de su labor académico, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y además de participar activamente en la divulgación de la ciencia. Bueno, sin más por el momento, demos un aplauso al doctor y demos la palabra. Hola, buenas tardes. Creo que conozco a la mayoría. Muchas gracias por venir, muchachos. Pues primero que nada quiero agradecer a las autoridades que me permiten nuevamente dar una plática. Muchas gracias a los organizadores del evento. Y en esta ocasión, como es el Día Internacional de las Matemáticas, les quiero platicar de la aplicación de las matemáticas en física y en computación. Miren, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo cuando entré a la carrera, muchachos, la primera pregunta que me hice es ¿por qué tantas matemáticas? En FM, yo estudié la licenciatura en física y matemáticas, pero me interesaba más la física desde el inicio, pero los primeros 4 semestres son 3 matemáticas y una física. Y yo decía, yo quiero física, no me interesa tanto las matemáticas, se me complicaron unas materias por ahí. Entonces decía, no, ya quiero física, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué tantas matemáticas antes de que ustedes y nosotros como físicos lleguemos a lo que queremos aprender? Y de eso trata la charla de hoy. Lo que voy a intentar es responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas matemáticas? Miren, voy a comenzar a platicar con 2 ensayos de 2 físicos ganadores del premio Nobel. Después les voy a poner 4 ejemplos de cómo se utilizan las matemáticas en física y en computación y pues terminamos con unas conclusiones. El primer ensayo lo escribió Jim Wigner, físico ganador del premio Nobel en 1960, y él, el título de su ensayo es La irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Él estaba asombrado de cómo las matemáticas eran tan útiles en muchas ramas de las ciencias, y es por eso que escribió esto, y comienza su artículo de divulgación con una anécdota de lo estadístico. Resulta que él cuenta que estaban 2 excompañeros de secundaria, estaban platicando y se estaban poniendo al día. Y uno le dice al otro, no, pues lo que yo estoy trabajando ahorita es en dinámicas de tendencia poblacional, y resulta que le empieza a mostrar sus gráficas, resulta que en muchos experimentos se crean estas gaussianas, y él empieza a dudar, ¿cómo es posible que muchos experimentos se encajen con esta forma, con la gaussiana de siempre, ¿no? Y después le sigue platicando y de repente le pregunta a su amigo, oye, ¿y este símbolo que aparece ahí en tu estudio qué es? Y ya le dice, no, pues es el número pi, y recuerda que es el cociente entre el perímetro y el diámetro. Y él dice, no, ya, hasta aquí te dejo de escuchar, ¿no? ¿Qué tiene que ver pi con la tendencia poblacional, ¿no? Con estudiar dinámica poblacional? Y dice, no puede ser, ¿no? Ok. Entonces resulta que los conceptos matemáticos se revelan en conexiones completamente inesperadas, y ese es un ejemplo de ello, ¿no? Ok. Eugene Wigner en su artículo dice, ¿qué es la matemática? Pues resulta que los matemáticos, para Eugene Wigner, son las personas que, utilizando un formalismo bastante interesante, crean sus propias reglas. Entonces los matemáticos, muchachos, primero crean sus propias reglas. Los físicos no pueden crear sus propias reglas. Los físicos tienen que descubrir regularidades que tengan la naturaleza, que es muchas veces demasiado compleja, ¿no? Y la conclusión más importante que tiene de su artículo es que es un milagro que las matemáticas que crean los matemáticos puros encajen en las leyes de la física, en la naturaleza, y es un regalo maravilloso que ni comprendemos ni merecemos. Eso es Eugene Wigner. El segundo ensayo que les quiero platicar es de Paul Dirac. Él nuevamente quedó maravillado por la relación que existe entre física y matemáticas y escribió La relación entre matemáticas y física. En su ensayo, él propone estas 4 reflexiones profundas y dice, primero, si vas a estudiar algo, tiene que ser simple y tiene que ser bello en matemáticas. Y si nada más puedes elegir una de las 2,
tienes que irte por la belleza. Entonces la belleza va antes que la simplicidad. 2. Propone la unificación de las matemáticas puras y la física. Él dice que poco a poco cada rama de las matemáticas puras va a ir encontrando aplicación en la física. 3. Propone un nuevo método de investigación en donde él dice, lo primero que tienes que hacer es, dentro de las matemáticas puras se encuentra algo que te llama la atención, por su belleza, y sobre eso investigas algo en la rama que tú estás trabajando. Por ejemplo, yo en física primero tengo que encontrar algo en matemáticas que parezca que no tiene aplicación y luego le encuentro aplicación en física, ¿no? Es lo que él propone. Y por último, lo mismo, se asombra por la coincidencia de que las reglas inventadas por los matemáticos encajen en la naturaleza, la misma conclusión. Ok, entonces vamos con los 4 ejemplos que les quería platicar. El primero tiene que ver con la geometría del espacio-tiempo. Miren, Albert Einstein, como ustedes saben, en 1905, de hecho se le llama el año maravilloso de la física, porque ese año, publica 3 artículos. En uno de ellos publica la famosa fórmula E es igual a mc al cuadrado, en la otra publica la relatividad especial. El detalle está en que en 1905, en la relatividad especial, él se dio cuenta que las leyes de la física tienen que ser independientes del observador y tienen que ser independientes de la velocidad a la que viajan. A eso se le llaman sistemas inerciales. El detalle está en que para que un sistema sea inercial tiene que tener una velocidad constante respecto a otro sistema de coordenadas, y en la vida real no siempre las cosas se mueven a velocidad constante. Entonces, para meter la gravedad o aceleraciones tuvo que esperarse muchos años. De hecho, la relatividad general incorpora el concepto de gravedad, cosa que no hacía en su relatividad especial, y la resolvió 10 años después. Es decir, él en 1905 propone la relatividad especial y hasta 1915 logra incorporar la gravedad a su teoría, muchachos. 10 años le llevó. Nosotros, siempre se los digo a mis estudiantes, ¿cuántas veces no tenemos un problema y a los 5 minutos que no nos sale decimos ya, y lo botamos, ¿no? Pues él 10 años tardó en resolverlo. Ok, ¿qué quería hacer, muchachos? Él quería describir la gravedad, en lugar de que fuera una acción a distancia como lo proponía Newton, él quería estudiar la gravedad como una propiedad geométrica del universo. Ok, ¿de qué se dio cuenta? De que no tenía las herramientas matemáticas todavía, él no las conocía para lo que quería estudiar, y entonces se dio cuenta que necesitaba un lenguaje que fuera capaz de describir cómo la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. De hecho, les digo, en 1905 en la relatividad especial, Einstein se dio cuenta de que el espacio y el tiempo eran lo mismo, por eso se le llama a partir de ahí espacio-tiempo, son la misma cosa, ¿no? Entonces él quería un elemento matemático que le permitiera describir cómo la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Ok, y resulta de que después de platicar con varios matemáticos, entre ellos Marcel Grossman, se dio cuenta de que ya estaban inventadas esas matemáticas y aparecen 2 italianos que son Gregorio Ricci y Tullio Levi-Civita. Ellos dos crearon algo que se llamó en aquel entonces el cálculo diferencial absoluto, hoy lo conocemos como análisis tensorial, muchachos. Y ellos crearon esto motivados por pura geometría. Recuerden que está la geometría euclidiana, en donde entendemos bien el concepto de líneas paralelas, pero cuando te sales de la geometría euclidiana, que no es plana, ya las líneas paralelas no tienen sentido, muchachos, y es donde ellos querían meter ese tipo de cosas, en geometrías que no fueran euclidianas, y aparecen los tensores. ¿Qué son los tensores? Pues son una generalización de los vectores que ya conocemos. Ustedes conocen perfectamente a los escalares y los vectores, y después aparecen las famosas matrices, muchachos. Los tensores no son más que arreglos matriciales, ¿sale? Pero ¿qué es lo maravilloso de estos tensores y por qué son tan útiles? Porque permiten describir el fenómeno que estás estudiando independientemente del sistema de coordenadas que quieras utilizar. Ok, pues resulta de que esto era lo que necesitaba Einstein. Cuando incorpora a Einstein los tensores, logra llegar a sus ecuaciones de campo. Y entonces en 1915 él publica sus ecuaciones de campo, la famosa relatividad general, y es lo que ustedes ven acá. Ok, entonces estas ecuaciones de campo, bueno, hay mucho que decir acá. Primero, se ve relativamente sencilla la expresión, si ustedes se dan cuenta, muchachos, pero es un conjunto de 16 ecuaciones diferenciales lineales no acopladas, no lineales. Es decir,
Aquí hay 16 ecuaciones diferenciales, muchachos. Estos índices que ustedes ven aquí, mu y nu, corren de 0 a 3 o de 1 a 4, ¿sale? Por 3 de posición, x, y, z, y la cuarta dimensión es el tiempo, ¿no? Ok, por simetría se pueden reducir estas 16 ecuaciones diferenciales a 10. Entonces, para que tú resuelvas esto, tienes que resolver un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales parciales, no lineales y acopladas entre sí, algo que es extremadamente difícil de lograr. Cosa curiosa, miren, de esta ecuación y de cosas curiosas, igual me puedo extender una hora, ¿no? Pero miren, una cosa curiosa, la primera persona que lo resolvió se apellidaba Schwarzschild y fue durante la Primera Guerra Mundial. Era un físico que se lo llevaron a la guerra para que calculara trayectorias de proyectiles, y durante la guerra vio el artículo de Einstein en medio de la guerra y se dio cuenta que él podía resolverla. Y la primera solución de este sistema de ecuaciones lo dio él en medio de la guerra, y falleció poco tiempo después por una enfermedad que le provocó la misma guerra, ¿no? Entonces, primera. Segunda, Einstein, les digo, 10 años intentaba resolverlo. Y cada que él daba conferencias, ya para esta época ya era más o menos famoso, cuando le estaba intentando resolver, un día, así como ahorita, estaba él explicando qué era a lo que quería llegar, ya casi lo tenía, pero le faltaba algo. Y entre el público estaba un matemático que se apellidaba Hilbert, y él se dio cuenta, o sea, le llamó la atención lo que él quería hacer, y dijo, no sé de física, yo no sé qué quiere hacer este señor, pero lo que él pretende hacer, yo lo puedo hacer. Y en menos de 2 años Hilbert resolvió el mismo problema que a Einstein le llevó 10. ¿Por qué? Porque conocía ya las matemáticas. Einstein tuvo que aprender los tensores, ¿no? Bueno, entonces Hilbert y Einstein llegan con poquitos días de diferencia a exactamente las mismas ecuaciones de campo, pero recibieron ayuda, muchachos. Y la ayuda vino de una matemática que se llama Emmy Noether. Hilbert se dio cuenta que no podía llegar a estas ecuaciones porque les faltaba algo a Einstein y a Hilbert. Ellos querían imponer la conservación de la energía, muchachos. Ustedes, bueno, todo el mundo sabe que la energía se conserva, nos lo dicen desde secundaria, creo yo. Pues resulta que cuando ellos intentaban incorporar la conservación de energía acá, no cuadraba. Einstein tuvo que meter un pseudotensor para intentar componer las cosas y no funcionó porque no es un tensor, ¿sale? Entonces, pidieron ayuda. Hilbert pidió ayuda de esta matemática, Emmy Noether, que era experta en algo que se llama invarianza, y entonces Emmy Noether le corrige a los dos, principalmente a Einstein, y le dice, la conservación de energía no existe, muchachos. Esto no sé quién lo sabe, pero resulta de que, se los voy a platicar un poquito más adelante, más a fondo, pero la energía no se conserva. En el momento en que ella demuestra que la energía no se conserva, ya no necesitan imponerla, y es cuando llegan finalmente a estas ecuaciones, ¿sale? Entonces, esta matemática corrigió el problema, muchachos, y ya se pudo llegar a esto que está acá. Bien, miren, el lado izquierdo contiene el tensor de Ricci, que es este que está acá, un escalar, el escalar de curvatura, y g mu nu tiene que ver con el espacio métrico, es el tensor métrico. Del lado izquierdo está esto, y del lado derecho aparece este tensor, que es el de energía-momento. Entonces, el lado izquierdo describe cómo está doblado del espacio, y el lado derecho describe la distribución de masa y energía de tu problema. Entonces, John Wheeler dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Interactúan entre sí de esa manera. Ok, entonces, puntos clave, muchachos. Resulta que Ricci y Levi-Civita trabajaron en los tensores sin imaginarse nunca que se iban a poder aplicar más adelante. Les digo, su inspiración fue puramente geométrica, ¿no? Bien, segunda, Dirac estaba fascinado con el trabajo de Einstein, porque recuerden que Einstein llegó a sus teorías con experimentos pensados. Entonces se le hacía fascinante todo lo que Einstein estaba haciendo con experimentos puramente pensados, muchachos, y bueno, se dio cuenta que era muy bella su teoría, y elegante, y vamos a regresar a Dirac un poquito más adelante, de por qué estaba tan fascinado con la teoría de Einstein. Y aplicación real, muchachos. Uno podría pensar que la teoría de la relatividad general no tiene aplicación en la vida diaria más que en agujeros negros y explosiones de supernovas y cosas así que ocurren muy lejos, pues resulta que no, porque corrigen el GPS. Todos los días, si no fuera por las correcciones que hizo Einstein con su relatividad general, todos los días el GPS fallaría por 10 kilómetros. Se acumula el error y en un día ya tienes 10 kilómetros de error de tu posición,
y por lo tanto en 2 minutos deja de ser inservible, sin las correcciones de la relatividad de Einstein. Entonces tiene aplicación real hoy en día, ¿no? En los GPS. Bien, siguiente aplicación, muchachos. Les digo que son 4, llevamos una, ¿no? La siguiente tiene que ver con Emmy Noether. Ella es Emmy Noether, la matemática que corrigió a Einstein y a Hilbert, y le ayudó a Hilbert. Hilbert fue el que la mandó a llamar, muchachos. Y miren, ella fue una matemática alemana, de ascendencia judía, y miren por qué años, ¿no? Bueno, esto va a ser importante. Entonces, para muchos, incluyendo a Einstein, es considerada la mujer más importante en la historia de las matemáticas, muchachos. Bueno, aportaciones. Para los matemáticos, estas son las aportaciones más importantes. Hizo aportaciones en teoría de anillos, teoría de cuerpos, álgebras, y fue fascinante lo que hizo en las matemáticas. Pero para nosotros, los físicos, el teorema de Noether es un teorema demasiado bello. Esto que ustedes ven acá a la derecha es la ecuación. Bueno, aquí no se ve, pero está igualada a 0, muchachos. Esto es la ecuación. Y, bueno, tiene que ver con simetrías, muchachos, y tiene que ver con cada cosa que se conserva. Les digo, ella demostró que la energía no se conserva. Pero antes, muchachos, se dio cuenta de algo. A todos nos enseñan, bueno, los que llevan física en sistemas computacionales y en IA les enseñan que, bueno, también lo mismo desde el nivel anterior, ¿no? ¿Qué se conserva, muchachos? La energía se conserva. El momento lineal se conserva. ¿Están de acuerdo? El momento angular se conserva. Eso no lo enseñan. La pregunta es, ¿por qué se conservan esas cantidades? Ella lo resolvió. Y con este teorema. Y el teorema simplificado dice esto: por cada simetría continua en la naturaleza, existe una cantidad física que se conserva. Entonces, siempre que exista algo simétrico en la naturaleza, se conserva algo. Si ustedes se dan cuenta, porque ¿de dónde viene la conservación de la energía? Ella se dio cuenta que si tú haces un experimento ahorita y poco tiempo después, como los resultados son los mismos, si las condiciones son las mismas, de que los resultados son independientes de variación en el tiempo, de ahí viene la conservación de la energía. Si tú tienes un experimento y lo rotas y vuelves a obtener el mismo resultado, de ahí viene, de invariancias ante rotación, viene la conservación del momento angular. Y si tienes un experimento y le haces una traslación y obtienes el mismo resultado, de la invarianza ante traslaciones viene la conservación del momento lineal. Este fue el teorema que ella demostró, y es lo que quiere decir acá, en el postulado que les puse acá. Por cada simetría continua en la naturaleza, existe una cantidad física que se conserva. Entonces aquí no sé si se dan cuenta, pero parece que caemos en contradicción, de hecho ella misma, ¿no? Porque les digo que las ecuaciones de Einstein, para que pudieran llegar a esta, ella demostró que la energía no se conserva, pero aquí demuestra que sí se conserva, ¿no? Eso se les llama simetrías locales y tiene que ver con que a grandes distancias de tiempo, como miles de millones de años que tiene el universo, muchachos, la energía deja de conservarse, pero a escalas pequeñas de tiempo se conserva. Es por eso que se le llaman a estas que aparecen acá simetrías locales. Pero bueno, ¿por qué es tan importante este teorema? Pues miren, antes de que se los explique, un pequeño homenaje a Emmy Noether. Recuerden que estamos en el Día de las Matemáticas, acabo de pasar el 8M, pues un pequeño homenaje a esta matemática. Miren, ella fue pionera de ir en contra del sistema, muchachos. Les digo, miren las fechas, estamos a principios de 1900, su papá era matemático, quiso entrar a la universidad. Para empezar, la educación que recibió de niña fue la clásica, cosas del hogar y aprender oficios, ¿no? Se dieron cuenta que le gustaban las matemáticas, quiso entrar a la universidad, no la dejaron por ser mujer. Como era muy buena, le dieron después opción a que entrara como oyente, muchachos. No estaba inscrita oficialmente en la universidad, a pesar de que su papá era maestro ahí, la dejaron entrar como oyente. Tiempo después la dejaron estar inscrita oficialmente y fue la segunda mujer en graduarse con doctorado en matemáticas en Alemania, muchachos. Ok, entonces siempre fue en contra del sistema. Después, para trabajar, no la dejaban trabajar por ser mujer. La dejaron trabajar después de mucho tiempo y sin sueldo, obviamente. Hasta los 40 años recibió su primer sueldo, muchachos. Pero bueno, ¿qué más? Era muy generosa intelectualmente y tenía una vocación docente impresionante. Ella tenía sus alumnos, que le llamaban los Noether Boys, y muy a menudo ella tenía
un descubrimiento con sus alumnos y dejaba que los alumnos lo publicaran solitos. Ella no necesitaba ir en todos lados, decía que con que avanzara el conocimiento pues era suficiente, no tenía que ir su nombre en el resultado. Primera. Segunda, obviamente estamos en la Alemania nazi, ya que por fin logra dar clases, muchachos, llega la Alemania nazi y le dicen, los judíos no tienen que dar clases, ustedes recuerdan, por ser académica, la mandan a su casa. Ella seguía dando clases en su casa, muchachos, a los alumnos que quisieran tomar clases, y obviamente estaba amenazada de muerte, ¿no? Uno de sus propios alumnos la delata, y entonces definitivamente ya no puede seguir dando clases, muchachos, y tuvo que huir, ¿no? Como Einstein y como muchos otros físicos. Bueno, persistencia en la sombra, les digo. Hasta los 40 años, hasta 1922, percibió su primer sueldo, ¿no? Y cuando empezó a dar clases, lo hacía a nombre de otros, a nombre de su papá, ¿no? Entonces, bueno, huye a Estados Unidos, allá sí la aceptan, y dice que fue la mejor época de su vida, 1932-1933, fallece en 1935, es decir, le duró muy, tristemente, pues muy poquito el gusto, en donde sí era por fin un poquito aceptada, ¿no? Ella fue eminente. Bueno, ella estudiaba simetrías, muchachos, y la simetría, bueno, yo espero que con esta imagen se entienda qué es la simetría. En cálculo, cuando yo les doy cálculo, muchachos, vemos que existen funciones que son simétricas. Si tiene simetría par, se ve igualita a izquierda a derecha. Si es impar, se ve simétrica respecto al origen o cruzado, ¿no? Bien, es lo que estamos viendo acá, miren. Un triángulo, si ustedes notan, tiene 3 ejes de simetría, que son los que ustedes ven acá. Este es un triángulo equilátero, y estos 3 que están acá son ejes de simetría. Se ve igualito el triángulo con respecto a este eje, ¿están de acuerdo? Izquierda, derecha y así. Tiene 3 ejes de simetría, pero también tiene 3 simetrías de rotación. Un triángulo equilátero, si tú lo rotas 120 grados, regresas al mismo triángulo, 240 grados y 360 grados. Entonces, estas son todas las simetrías que tiene un triángulo, muchachos. 3 de reflexión y 3 de rotación. Bien, el detalle está en que estudiar simetrías, así como yo se los puse acá, no está tan difícil. ¿Están de acuerdo? Me lo pueden haber enseñado en secundaria, ¿sale? ¿Cuál es el pequeño detalle? Ponerle matemáticas a esto, ¿no? ¿Cómo se estudian las simetrías en matemáticas? Y la respuesta se llama teoría de grupos, ¿sale? Entonces, la teoría de grupos estudia las simetrías que hay, muchachos. Simetrías de rotación es un grupo, simetrías de traslación es otro grupo, ¿sale? Entonces, aparece el concepto de grupo, y es algo que, insisto, era pura matemática, era matemática pura, ¿sale? Era una teoría totalmente abstracta en ese momento, que se creía que no tenía utilidad. Bien, ¿en dónde encontró la utilidad la teoría de grupos, muchachos? En el modelo estándar. Es una de tantas. Miren, como ustedes saben, existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza: la gravitacional, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿sale? Bien, en física se quiere lograr la teoría del todo, que es una sola teoría que unifique las 4 fuerzas. El detalle, como ustedes saben, es la gravedad, es la antisocial. De estas 4, la gravedad no se deja unificar, muchachos. Las otras 3, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil, ya se lograron unificar en una sola teoría, que se llama el modelo estándar, ¿sale? Al día de hoy, es el modelo más avanzado que tenemos en física, muchachos. Espero que no haya ningún cuerdista por acá. Según los de teoría de cuerdas y supercuerdas, su teoría es la más avanzada, pero hasta el día de hoy no han llegado a nada interesante y concreto, ¿no? Entonces la respuesta es, si me preguntan a mí, no. Pero bueno, este es el modelo más avanzado. Bien, con el modelo estándar surge la física de partículas, muchachos. En donde las partículas no se ven como objetos sólidos, sino como representaciones de grupos de simetría. Y bueno, lo que les dije, ¿no? 3 de las 4 fuerzas fundamentales pueden describirse con grupos de simetría, muchachos. Y con el modelo estándar aparece el famoso zoológico de partículas. Si ustedes recuerdan, nos enseñan en secundaria y prepa que la materia está hecha de átomos, y los átomos, que se supone en la teoría eran indivisibles, ahí viene la palabra átomo, recuerden, resulta que sí se podían dividir en partículas más pequeñas, el electrón, el protón y el neutrón, ¿no? Sin embargo, se descubrió de que existen partículas más pequeñas, muchachos, que son las que conforman al protón, al neutrón, y son los famosos quarks. Aparecieron los leptones, aparecieron los bosones, y por ejemplo uno muy interesante es el famoso bosón de Higgs,
que hace poquitos años le dieron por fin el premio Nobel a Higgs, sale por el famoso bosón, se logró encontrar. Todas estas partículas, muchachos, no se hubieran descubierto si no fuera por la teoría de grupos. Todo se describe con simetrías. Y el modelo estándar se fundamenta en este grupo. Esta multiplicación que ustedes ven ahí es una multiplicación entre comillas, es una multiplicación especial, pero es el grupo SU3 por SU2 por U1. El grupo SU3 es el que describe la interacción fuerte, el grupo SU2 la interacción débil y el grupo U1 la hipercarga débil, ¿sale? Entonces, todo es teoría de grupos, muchachos. La teoría más avanzada fue posible gracias al avance de Mineder, ¿no? Bien, les digo, el bosón de Higgs y la clasificación de los quarks serían imposibles sin la teoría de grupos, ¿no? Ok, y ustedes van a decir, ok, ya había aplicaciones en física, ya me mostró relatividad general, ya me mostró el modelo estándar, ¿y a mí qué? No, ustedes me refiero, ¿no? Miren, pues existe una aplicación en la rama en la que ustedes trabajan, muchachos, y se llaman las redes neuronales equivariantes de grupo. Miren, tenemos esta imagen y para nosotros esta sí es la imagen original y nos presentan todas esas que ustedes ven acá. Para nosotros es obvio que representa el mismo gato, ¿sale? Rotado, un poquito de zoom, un poquito blurreado, no sé, es blurreado, miren, sale, todos representan exactamente el mismo gato y es evidente para nosotros. ¿Cuál es el detalle? Cuando intentan entrenar una IA que reconozca a este gato. Hay dos opciones, muchachos, para que reconozca que todos estos son el mismo gato, pues. Hay dos opciones. Una primera solución fue el aumento de datos. Es decir, entrenar a tu IA con millones de imágenes en todas estas posiciones posibles. Entonces le metes la información de todas las posibilidades que hay de tu gato rotado y la vas entrenando. El detalle es que es demasiado costoso. ¿Cuál fue la solución a la que llegaron? Incorporar equivarianza, teoría de grupos, al modelo de entrenamiento, muchachos. Así es como surgen las redes neuronales equivariantes de grupo. En el momento que tú le das a la IA, le metes la teoría de grupos, todas estas ya es más fácil entrenar, ya no necesitas tantos datos, millones de imágenes, ya se puede entrenar mucho más rápido, mucho más barato, la misma IA, ¿no? Entonces se logran exactamente los mismos datos de precisión con una fracción de los datos de entrenamiento. Eso es teoría de grupos aplicada a redes neuronales y a IA, ¿no? Por ejemplo. Ok. Bien. Siguiente ejemplo. Llevamos dos, muchachos. Relatividad general y todo lo que es simetrías y el teorema de Nether. El siguiente ejemplo tiene que ver con la ecuación de Dirac y la antimateria. Yo les dije que Dirac estaba, premio Nobel, les digo, él estaba fascinado con la teoría de Einstein de relatividad especial. Como les digo, en lugar de trabajar con vectores de tres componentes, X, Y, Z, en la relatividad especial se trabajan cuadrivectores, ¿no? Que es X, Y, Z, pero le agregamos velocidad por tiempo, para que tenga dimensiones de distancia, ¿no? Ok. Si ustedes se dan cuenta, en la relatividad especial, espacio y tiempo son lo mismo, yo se los dije, y aquí se nota. ¿Sale? Es una coordenada más, y bueno, son igualitas. Espacio y tiempo deben ser igualitas. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que cuando se presenta la mecánica cuántica, si ustedes notan, esta es la ecuación de Schrödinger y aquí pasa algo raro, muchachos, que el tiempo aquí aparece como una primera derivada nada más, pero la posición, si ustedes se dan cuenta, aparece con una segunda derivada. Es decir, en la mecánica cuántica, que fue un gran avance obviamente, muchachos, muchos fenómenos que no se podían describir con la mecánica clásica se lograron describir con la mecánica cuántica. Tan es así que Erwin Schrödinger, el que propuso esta ecuación, premio Nobel, ¿no? La famosa, los niveles de energía, de que la energía está cuantizada, de cada cuánto ocurren los brincos entre los niveles del átomo, todo eso se pudo describir con la mecánica cuántica y funcionaba, ¿no? ¿Cuál es el pequeño detalle? Que no cuadra con la relatividad especial. Si ustedes notan, les digo, la posición aparece como una segunda derivada y el tiempo aparece como una primera derivada. No son igualitos, miren. Entonces, Dirac, fascinado por relatividad especial, se mete a estudiar mecánica cuántica y dice, no, tienen que verse simétricas espacio y tiempo, ¿no? Y entonces, es lo que él quiere lograr. Otros físicos, Klein, Gordon y Fock, lograron parcialmente resolver el problema
incorporar relatividad a la mecánica cuántica, pero no lo hicieron de la manera correcta. Miren, ¿por qué necesito relatividad especial en mecánica cuántica? Porque la mecánica cuántica, a pesar de que logró predecir fenómenos que fueron correctos, también predecía cosas mal. Por ejemplo, predecía que el oro tenía que ser de color plata, ¿sale? Primera y segunda, predecía que el mercurio tenía que ser sólido a temperatura ambiente como todos los demás metales, ¿sale? Y obviamente el mercurio es líquido, ¿no? A temperatura ambiente. Entonces tenía problemas la mecánica cuántica. Y les digo, ¿por qué meterle relatividad especial? Miren, relatividad especial suena raro, porque la relatividad especial funciona cuando tú viajas cerca de la velocidad de la luz, o una partícula viaja cerca de la velocidad de la luz. Pues resulta de que el oro y el mercurio, ¿por qué falla la teoría? Porque son metales pesados, ya tienen demasiados protones y electrones girando alrededor, y los electrones que están en las órbitas muy alejadas tienen una velocidad tan alta que ya se va pareciendo a la velocidad de la luz. Entonces tienes que meter correcciones de la relatividad especial a esta teoría. A eso se le va a llamar mecánica cuántica relativista, muchachos. Y les digo, Klein, Gordon y Fock lograron parcialmente resolver el problema. El detalle está en que en lugar de que la primera derivada, en lugar de que la posición se volviera primera derivada, ellos lo que hicieron es de que el tiempo se volviera segunda derivada. Entonces ya por lo menos se veían igualitas, ¿no? ¿Cuál es el pequeño detalle de la ecuación de Klein-Gordon? Así se le conoce hoy en día, que predecía cosas ilógicas. Por ejemplo, que la probabilidad, ustedes saben que la probabilidad de algo tiene que estar entre 0 y 1, donde 0 es nada y 1 es 100%, ¿no? Pues con la teoría de Klein-Gordon, con segundas derivadas, hay probabilidades negativas. Y eso no puede existir, obviamente, y entonces Dirac, les digo, quiso resolver esto. Y dijo, la única forma de resolverlo es de que la posición se vuelva primera derivada. ¿Sale? Ok. Y lo logró, muchachos. Lo logró. Esta es una versión muy simplificada de la ecuación de Dirac. ¿Cuál es el pequeño precio a pagar? Que recuerden de que estas mu van de 0 a 3 y esta ecuación, que es considerada muy hermosa, tanto que si ustedes buscan en internet, mucha gente, mucha gente se la tatúa, muchachos, la ecuación de Dirac. Sí es muy bonita, pero hay un pequeño precio a pagar, ¿no? Que son matrices 4x4. O sea, aquí no se ve, muchachos, pero al igual que en la teoría de Einstein, que eran bastantes ecuaciones diferenciales, 16 porque es una matriz 4x4, muchachos, les digo, igual acá, aparecen matrices 4x4. La única manera en la que él pudo resolver el problema es metiendo matrices, muchachos, y matrices de tamaño 4x4. Bien, entonces Dirac logró su ecuación, priorizó la belleza, muchachos. Él decía, no, posición y tiempo se tienen que ver de la misma manera. La segunda derivada no me convence, es más hermosa una primera derivada. Corrigió la teoría y llegó a su famosa ecuación de Dirac. Esta ecuación de Dirac es una versión muy simplificada, les digo, pero ya mete relatividad con mecánica cuántica. Entonces ya te permite describir partículas subatómicas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Perfecto. Pero hubo problemas también, ¿no? No todo fue bonito, muchachos. A ver, cosas buenas. El spin del electrón, que tiene que ver como con el giro del electrón, muchachos, spin hacia arriba, spin hacia abajo, apareció de manera automática, ¿sale? En la ecuación de Dirac, antes de Dirac, el spin ya se conocía, pero tenía que meterse a mano para estudiarlo, en la ecuación de Schrödinger original. En la ecuación de Dirac, así como está, el spin aparece de forma automática, muchachos. Entonces, él no lo estaba buscando, él muchos años después se lo preguntaban y le decía, yo no buscaba que apareciera el spin del electrón, pero apareció, ¿no? Mágicamente ya estaba en su ecuación, perfecto. ¿Dónde estaban los problemas, muchachos? Que en la energía relativista, esta ecuación es la que describe la energía de Einstein. Si ustedes se dan cuenta, es igual a, si le sacamos raíz, es igual a mc cuadrada si ignoramos este término. De aquí viene, muchachos. Esta es la energía de una partícula en reposo. Pero si está en movimiento tenemos que agregarle este término que está acá. Entonces, aparece E cuadrada, y como lo saben mis muchachos de cálculo, si quiero sacar la energía, le tengo que sacar raíz acá, y aparece un más menos, del valor absoluto, ya lo sabemos, ¿no? Perfecto. Pero el detalle está en que estamos diciendo que existen energías positivas y energías negativas, muchachos. Eso no puede ser, ¿sale? Y causó demasiados problemas. Hubo muchos físicos que apoyaban a Dirac y en el momento en que él publica su teoría y se dan cuenta que aparecen ese tipo de problemas, lo dejaron de apoyar.
Y dijeron, el día más triste de mi vida es cuando Dirac presentó su ecuación porque no cuadra, ¿no? Predice energías negativas, muchachos. Eso causaba muchos problemas. Pero Dirac estaba convencido en la belleza de su ecuación y tuvo que encontrarle solución. Y la solución es proponer la existencia de la antimateria, muchachos. Tenía que haber materia a la que se le pudiera adjudicar esa energía negativa. Y de ahí surge el famoso antielectrón, muchachos. Es una partícula que tiene exactamente la misma masa que el electrón, pero con carga positiva, ¿sale? Y él la tuvo que proponer para salvar su teoría y se descubrió un año después. El famoso antielectrón, que hoy se le conoce como positrón, muchachos. En una cámara de niebla está la famosa imagen donde los electrones se desvían hacia un lado debido a un campo magnético, pero el positrón se desvía hacia otro lado porque tiene el signo contrario, muchachos, y no cuadraba con ninguna otra cosa más que con la antimateria que había predicho Dirac. Un año después, premio Nobel, obviamente, ¿no? En 1933 le dieron el premio Nobel a Paul Dirac y todo cuadró, ¿no? Y resulta que no solamente está el antielectrón, está también el antiprotón, el antineutrón, toda la antimateria, muchachos, surge de acá. Ok, entonces, dense cuenta que estaba motivado, como les había dicho, por la belleza. Él decía, pues esto no tiene nada de bello, no son simétricas posición y tiempo, tengo que corregirlo. Aparece el spin de manera automática en su ecuación, aparece en la energía negativa la existencia de la antimateria, ¿sale? Y último ejemplo, ya es meramente anecdótico, muchachos, lo conocen ustedes muchísimo mejor que yo, y es el álgebra booleana, ¿no? George Boole, que era un matemático, recuerden que la lógica, hasta antes de George Boole, era platicado todo, ¿no? George Boole lo que hizo fue ponerle, volverlo simbólico, álgebra simbólica, ¿no? Él les digo, ustedes lo saben perfectamente bien, buscaba reducir las leyes del razonamiento humano a un sistema de álgebra simbólica. Su objetivo no era construir máquinas, muchachos, solamente formalizar la estructura del pensamiento lógico mediante las matemáticas. Recuerden que aparece un sistema simbólico en donde todas las proposiciones se pueden ver como variables binarias y solamente tienen dos posibilidades, verdadero o falso. Varias conferencias entre ayer y hoy les han hablado de esto, ¿no? Bien, entonces aparecen las tres operaciones fundamentales que ustedes perfectamente conocen, y esto fue en 1854, el álgebra booleana, muchachos. ¿Y qué tiene que ver acá? Como les digo, esto es anecdótico porque todos lo saben. Algo que parecía que era totalmente inútil, muchachos, 80 años después encontré utilidad. Cuando Claude Shannon se dio cuenta que los circuitos de interruptores eléctricos podían ejecutar exactamente las mismas operaciones del álgebra booleana, y entonces las famosas compuertas que ustedes conocen, todo lo eléctrico puede seguir al álgebra booleana, nace la famosa era digital, muchachos, los bits, ¿sale? Bien, entonces parecía que el álgebra booleana, muchachos, no tenía utilidad. 80 años estuvo ahí esperando hasta que Claude Shannon descubrió que sí tenía utilidad, y nace obviamente la era del cómputo. Igual en esas pláticas yo he visto que les hablan de Alan Turing, todo lo conocen, muchachos. Formalizó el concepto de la máquina universal y dijo que una máquina podía resolver cualquier problema algorítmico si estaba expresado en términos lógicos, ¿no? Aquí está, bueno, la Colossus y ENIAC, que es, bueno, no sé quién vino a la plática que di la vez pasada, hablé de ellas, de cómo se emplearon en la guerra, muchachos. Fueron las primeras computadoras que se crearon multipropósito. Y algo para comentarles, Hardy era un matemático y él decía, la única teoría que es completamente pura y que no tiene aplicaciones bélicas, porque él estaba totalmente en contra de la guerra, les digo, las computadoras se utilizaron para predecir trayectorias de proyectiles y todo eso. Él decía, la única teoría dentro de las matemáticas que no tiene ninguna aplicación es la teoría de números. Es la más inútil, entre comillas, ¿no?, de toda la matemática, y no tiene ni aplicaciones prácticas, mucho menos bélicas, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos de que la teoría de números protege todo lo que manejamos en internet. La criptografía está basada en teoría de números, muchachos. Ok, entonces, ¿qué fue lo que les quería mostrar hoy? Espero que la pregunta ya haya cambiado, ¿no? Ya no debe ser ¿por qué tantas matemáticas?, sino ¿cuáles son las que yo quiero utilizar?, ¿no?
Vimos estos 4 ejemplos, muchachos, de cómo Einstein utilizó una teoría que ya estaba creada por los italianos, Ricci y Levi-Civita, para incorporarla a su relatividad general. En el momento en que la incorpora, logra sus ecuaciones de campo con ayuda de Mineder, ¿no? Segundo, muchachos, la simetría. Recuerden que Mineder estudió simetrías, y lo más fascinante de todo es que la corrección que le hizo a Einstein y el teorema de simetrías de Mineder, los dos son resultados del mismo artículo. O sea, esos 2 resultados, les digo que para nosotros los físicos fue algo impresionante. Ella los dijo en el mismo artículo de investigación, ¿no? Ok, vimos cómo se aplican la teoría de Mineder, teoría de grupos, asimetrías, modelo estándar y la IA. Vimos que Dirac llegó a su ecuación, muchachos, intentando implementar la belleza matemática de la que tanto él hablaba, ¿no? Y por último, cómo pasamos de la lógica simbólica con el álgebra booleana a la era digital con las computadoras, ¿no? Entonces, todas estas son teorías matemáticas que después encontraron su practicidad en física y en cómputo, ¿no? Conclusiones, muchachos. Primero, se confirma la tesis original de Wigner de la eficacia irrazonable de las matemáticas. ¿Qué más? Estructuras algebraicas y geométricas se han transformado en la infraestructura invisible de nuestra civilización tecnológica, como los GPS y todo lo que les comenté. La matemática pura, muchachos, no es más que un reservorio de soluciones que te pueden resolver problemas a futuro. Es decir, la matemática pura, que parece que hoy en día no tiene utilidad, muchachos, pues todo parece indicar, aquí están demasiados ejemplos, que es cuestión de que pasen años y que le encontremos alguna utilidad, ¿no? Les digo, la distinción entre matemática pura y matemática aplicada es solamente cuestión de tiempo, y lo de Mineder, les digo, fascinante. Contribuyó nada más, muchachos, con sus aportaciones de ese artículo que les comenté, a construir el modelo estándar. Está basado en simetrías, muchachos, que es el modelo más avanzado en física, y a la relatividad general. Es decir, las 2 teorías más avanzadas en física que hay, el modelo estándar y la relatividad general, Mineder está ahí involucrada en las 2, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, pues sería todo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profesor, una plática muy interesante. Vamos a pasar a la sección de preguntas y cada pregunta es una paleta. Entonces, a ver, quiero ver manitas levantadas. ¿Ok? Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, mencionaba que en una fórmula por accidente se integran el spin de los electrones. Bueno, y con toda la evolución que ha tenido esta aplicación de la matemática a la computación, yo pienso que tiene mucha relevancia en la computación cuántica. Pero mi duda es cómo funcionan, cómo influyen, cómo influyen los positrones en el spin de los qubits, que al final pues tienen las mismas propiedades que el electrón en ese aspecto. Bueno, sí, fíjate que en los qubits no influyen en nada. De hecho, la antimateria es demasiado escasa en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el momento que aparece un positrón y se encuentra con el electrón, se destruyen, se aniquilan y se crea un rayo de luz. Entonces, no es fácil encontrar antimateria. Por cada, creo que son 1000 millones de partículas de materia, hay una de antimateria. Es decir, es muy escasa, es algo que no comprendemos del todo, como en el Big Bang. En el Big Bang estaban las 2, la materia y la antimateria. Bastaba con que una milésima sobreviviera extra de una de la otra para que gobernara hoy la materia. Entonces, es algo interesante que no se sabe todavía bien el por qué gana una sobre la otra, la materia sobre la antimateria, pero es muy escasa la antimateria. Entonces, en particular en los qubits, en el cómputo cuántico y en todo eso, no influyen los positrones, porque son demasiado escasos. De hecho, es muy difícil encontrarlos. Tiene que ver con rayos cósmicos y cosas así que se analizan cuando se dan cuenta que aparece, pero en la vida real no es común. Entonces, en particular en el cómputo cuántico no entran los positrones. Gracias. Bueno, sí. Excelente. Bueno. Bueno, profe, nada más quería saber si
ecuación, fórmula, teoría que hizo Einstein que tardó 10 años en lograr, ¿se le atribuyó más a él o al otro matemático que fue el que también dice que fueron días que tardaron los dos que llegaron a la misma conclusión? Sí, de hecho, si ustedes checan, 5 días. 5 días fueron de diferencia. Les digo, Hilbert estaba en una conferencia y dijo, me llamó la atención y yo puedo hacer lo que él intenta hacer, yo lo puedo hacer, ¿no? Y les digo, lo logró en muy poquito tiempo, pero Hilbert siempre le dio el crédito a Einstein, porque Hilbert siempre dijo, es como si yo les dijera, miren, para algo que necesito de mi teoría, necesito resolver esta ecuación de grado 2, un polinomio de grado 2, y no sé cómo hacerla. Y alguien de ustedes, si conoce la ecuación cuadrática, o sea, factorizada, me dice, pues profesor, no sé qué usted quiera hacer, pero yo le puedo ayudar y yo supo factorizar. Y casi al mismo tiempo yo aprendo, y, ¿sí me entiende? Entonces Hilbert siempre le dio el crédito a Einstein diciendo, no sé qué estoy haciendo en física, es decir, yo nada más sé resolver lo que él quiere, pero siempre le dio el crédito a Einstein. De hecho, se rumora que cuando, con 5 días, les digo, 5 días antes, de hecho, le ganó Hilbert a Einstein 5 días antes, pero se rumora de que estaba poquito incompleta. Y ya que se mandó a imprimir su teoría, le agregó lo que faltaba. Entonces, no, siempre le dio crédito Hilbert a Einstein, cosa que no siempre pasa en las ciencias. De hecho, les he contado, los que van conmigo en cálculo, de cómo Newton y Leibniz estaban totalmente enfrentados. De hecho, como les dije, miren, llegaron, aquí lo dice, Hilbert y Einstein llegaron al mismo resultado por caminos diferentes. Lo mismo que pasó con el cálculo diferencial integral, Leibniz y Newton llegaron al mismo resultado por caminos totalmente diferentes, pero ahí estaban totalmente enfrentados, muchachos. De hecho, si ustedes se ponen a buscar, un día me dio curiosidad, ¿con quién estuvo pleito Newton? Y tuvo pleito con un chorro. Con un chorro, muchachos. Tuvo pleito con Leibniz, tuvo pleito con Leibniz por el cálculo diferencial integral, con Huygens por la teoría ondulatoria de la luz y de las partículas, ¿se acuerdan? Y tuvo pleito con muchos más. Y es algo de lo que también estaba en duda si platicarles de eso hoy en día, porque de ese pleito, recuerden que está la notación de derivada de Leibniz, que es la D que conocemos, la derivada de Y con respecto a X, esa notación de Leibniz. Newton, su notación era un puntito. Y ese puntito no es tan claro qué estás derivando con respecto a qué. No. Y en Inglaterra, como ganó Newton a Leibniz, se supone en aquel entonces, utilizaron esa notación y les llevó a atrasos. Tenía muchos errores, como querían seguir conservando la notación de Newton, eso les llevó a atrasos, muchachos. Muchos atrasos que Francia y los demás países, como adoptaron la notación de Leibniz, no tuvieron por ese enfrentamiento, y surge la computación de ahí, no sé si lo sabían, de esa diferencia en la notación. Llega un matemático y dice, quiero recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo le puedo hacer? Mis tablas, que era con las que se hacían cálculos antes, no existían calculadoras, recuerden, menos computadoras. Entonces mis tablas tenían muchos errores. Las tablas de los ingleses tenían muchos errores, los barcos se estrellaban, pasaban muchas cosas porque las tablas estaban mal por seguir la notación de Newton. Hasta que alguien dice, necesito corregir esto, ¿qué tal si puedo crear algo que me haga cálculos? Y de ahí surgió el cómputo, muchachos. De la diferencia, del puro enfrentamiento entre Newton y Leibniz, surgió un gran avance después en Inglaterra, ¿no? Entonces, no, perdón, ya me extendí, pero la respuesta es, no, Hilbert siempre le dio el crédito a Einstein. Excelente, gracias. Sí. Bueno, nada, se los cuento. Para que lean biografías de físicos y matemáticos. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, o sea, con Dirac pues se da lo de la antimateria y eso, ¿no? Pero eso se dio a nivel teórico, o sea, ¿cómo descubrieron o confirmaron que verdaderamente pues, no estaba loco Dirac, ¿no? Que no se le había escapado por ahí un signo o así. O sea, ¿cómo lo confirmaron y es posible detectar la antimateria a día de hoy y cómo se hace más o menos, ¿no? Sí, de hecho, les digo, es muy difícil detectar la antimateria. Todo parecía que era como un artilugio de Dirac para salvar su teoría. ¿Están de acuerdo? Así parecía al inicio. La antimateria no es fácil de detectar, tiene que ver con rayos cósmicos. Entonces, fue un experimento con una cámara de niebla. Si ustedes buscan en internet, experimento aparece en blanco y negro, cómo el protón se va hacia un lado, el positrón se va hacia un lado y los electrones hacia otro lado. Como está en un campo magnético, ellos esperaban que todos los electrones se fueran hacia un lado y de repente aparece una partícula que se fue hacia el otro lado. Fue, según recuerdo, en el MIT, que se hizo en Caltech, perdón,
en la Universidad de California, en Caltech, donde se hizo experimento. Ahorita se me fue el nombre del el que hizo el experimento, pero tiene que ver con una cámara de niebla, y ahí se detectó esa partícula que no cuadraba con el electrón, porque se fue hacia el otro lado, les digo, y no cuadraba con el protón, porque la trayectoria era diferente a los protones. Entonces así la detectaron, pero es muy difícil detectar antimateria, porque les digo, en el momento en que aparece un antielectrón y se encuentra con el electrón, chocan, se aniquilan y queda un rayo de luz con la conservación de energía, ¿no? Pero es muy difícil de detectar, pero sí se ha logrado con los rayos cósmicos y otras cosas que vienen del espacio, ¿no? Gracias. Hay tiempo para una. Bueno, es que no. Una más creo porque ya no son tantas. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, mi pregunta es, porque me confundí un poco, ve que dice que los positrones van relacionados con la antimateria y que son difíciles de obtener aquí. ¿Son iguales a los que están, por ejemplo, en el PET, para diagnóstico médico? Eso sí no sé. ¿Qué es el PET? Es una tomografía que se hace por emisiones de positrones. No, creo que sea de positrones, porque no los puedes generar aquí tan fácil. O sea, no es como que yo diga, voy a generar un positrón. De hecho, sí se puede, pero se evaporan inmediatamente en el momento. Es que imagínense cuántos electrones hay ahorita, ¿no? En cuanto aparece, en ciertos experimentos en el CERN sí aparecen los positrones, pero desaparecen inmediatamente en cuestión de, bueno, muy rápido, se esfuman luego. Entonces tengo mis dudas que sean los positrones. Te soy sincero, perdón. La respuesta corta es, no sé si es emisión de positrones, pero lo puedo investigar, eso sí. O sea, tristemente no sé la respuesta, pero... Hay tanto que no conozco. Sí, ¿dónde me la llevo de tarea? De caer Sí. muy rápido como para salir de ese lapso. Bueno, pues creo que agradecemos a las preguntas y... Perdón, nada nos más. paso. Uno más, dime. Y pues, bueno, la conclusión final es de que no necesitan ustedes todas estas matemáticas, obviamente, ¿no? Es decir, dependiendo a lo que ustedes se quieran dedicar, puede ser que las matemáticas que le enseñan acá sean suficientes. El detalle, muchachos, está en que si quieren hacer algo pionero en su campo, tienen que meterse a otras matemáticas. Si el cómputo cuántico, si alguien quiere aprender cómputo cuántico, tiene que aprender mecánica cuántica, química cuántica. Entonces, no todos los necesitan, no todos necesitan muchas matemáticas, obviamente. Depende a lo que se quieran dedicar, puede que necesiten más, ¿no? De las que les enseñan acá. Eso es todo, ¿no? Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, por parte de la escuela le gustaría otorgarle una constancia que dice: la Escuela Superior de Cómputo le otorga la presente constancia al doctor Didier Ojeda Guillem por su valiosa participación como ponente en la conferencia La utilidad de lo invisible, el asombroso viaje de las matemáticas hacia la física y la computación, llevada a cabo el día 13 de marzo de 2026, en el marco de actividades de la sexta edición del Día Internacional de las Matemáticas en la SCOM. La técnica al servicio de la patria. Demos un aplauso al doctor. Gracias. Les recordamos que las salidas son en los Ah, extremos, sí. por favor. Las salidas están por los lados. Por favor, escaneen los QR